Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Ser de Cristo es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Haber encontrado en Él cuanto nos empujaba a buscar el corazón y nunca daba con ello. Haberlo encontrado además con creces y en consecuencia haber redirigido nuestra vida en una única dirección, en pos de Él, conlleva dar testimonio de todo esto ante el mundo con toda nuestra vida y a lo largo de toda esta, sin importarnos el coste, sabiéndonos abrazados por su amor providente. Echemos un vistazo a cómo esto lo han traducido en sus propias vidas los santos. Siglo IV. San Juan Crisóstomo era el patriarca de Constantinopla. Su fama de pastor y su gran elocuencia han traspasado fronteras. Por aquel entonces la emperatriz Eudoxia, para mantener los excesos de la corte, abusaba de su poder confiscando los bienes de los pobres. El obispo, fiel a su ministerio, predicó abiertamente contra la mundanidad y las injusticias de los poderosos. De inmediato se ganó la furia de la emperatriz. El Crisóstomo, sabiendo que aquello le saldría caro, continuó arremetiendo contra las costumbres de aquellos que, lejos de ser ejemplo de vida, eran un constante testimonio antievangélico. Eudoxia lo mandó arrestar y le amenazó con el destierro y la condena a trabajos forzados en las minas del imperio, que eran una encubierta sentencia de muerte. Como respuesta, el patriarca habló al pueblo diciendo: ¿qué puedo temer la muerte? Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. El destierro del Señor es la tierra y cuanto la llena. Perder mis bienes, nada trajimos al mundo y nada nos llevaremos de él. Si la emperatriz me quiere desterrar, que me destierre. Si la providencia de Dios guía mis pasos, no he de temer. Si me quiere aserrar, tengo el ejemplo de Isaías. Si me quiere arrojar al mar, me acordaré de Jonás. Y así fue deportado y obligado a caminar descalzo bajo climas extremos, muriendo en el trayecto en el año 407. Sus últimas palabras, en la más absoluta miseria material, fueron: «Gloria a Dios por todo». Saltamos ahora al siglo XVI. El rey Enrique VIII de Inglaterra se autoproclama cabeza de la Iglesia de su país para divorciarse de su esposa. Prácticamente todos los obispos y nobles le secundaron por miedo a perder sus cabezas. El único que se negó rotundamente, proclamó la indisolubilidad del matrimonio y la verdad de la Iglesia de Roma, fue el obispo San Juan Fisher. Encarcelado en la Torre de Londres, el Papa, para intentar protegerlo, lo nombró cardenal. Al enterarse, Enrique VIII exclamó furioso: «Que el Papa le envíe el capelo cardenalicio. Yo me encargaré de que no tenga cabeza donde ponérselo». Y así, el día de su ejecución, en 1535, los guardias entraron para avisarle de que moriría horas después. Fisher, debilitado y enfermo, pidió que le dejaran dormir un poco más en su celda, porque estaba descansando en brazos de Dios. Al levantarse, se vistió con sus mejores ropas. Cuando su criado le preguntó por qué se arreglaba tanto para ir al patíbulo, el santo respondió: «¿No comprendes que hoy es el día de la gran audiencia con el rey? Ningún traje es suficiente para ir al encuentro de mi Señor». Al llegar al cadalso, sacó un Nuevo Testamento, lo abrió al azar, leyó en voz alta un versículo sobre la vida eterna, luego perdonó públicamente a su verdugo y oró con total paz antes de que el hacha cayera. Su cabeza fue colgada en el puente de Londres, pero su valentía sacudió la conciencia de toda Europa. Su testimonio nos hace ver cómo la providencia quita el miedo a la muerte. Cuando se tiene la mirada puesta en la eternidad, las amenazas de los tiranos se vuelven insignificantes. Ahora llegamos al siglo XX. Durante el régimen nazi, el joven diácono Karl Leisner fue arrestado por criticar abiertamente a Hitler y defender el Evangelio frente al paganismo del Tercer Reich. Fue enviado al temido campo de concentración de Dachau. Leisner padecía una tuberculosis avanzada debido a los trabajos forzados y sabía que iba a morir en breve. Su gran dolor era no llegar a ser sacerdote. En 1944 llega al mismo campo de concentración un obispo francés, Monseñor Piguet. Los sacerdotes prisioneros idearon un plan muy peligroso: que Leisner fuera ordenado sacerdote en el propio bloque de confinamiento. Si eran descubiertos, serían fusilados. A pesar del riesgo, decidieron proclamar el sacerdocio de Cristo en medio del infierno nazi. Y así fabricaron un báculo de madera tosca, una mitad de cartón y ornamentos cosidos con la tela de los paquetes de la Cruz Roja. Leisner, sin fuerzas para sostenerse en pie, se confió a la providencia para que Dios le diera fuerzas para la ceremonia. Y así fue ordenado sacerdote, pudo celebrar una única y emotiva primera misa allí antes de que el campo fuera liberado. Moriría poco tiempo después debido a la enfermedad.
demostrando así que el Evangelio no puede ser encadenado por ningún régimen totalitario. Siglo XXI, nos toca ahora a nosotros dar testimonio de fidelidad y de confianza. Imitémosles. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.